Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, bienvenidas a una emisión más de Amigas No Rivales. Yo soy Cel y estoy con mi amiga Mar. Hola, hola. El día de hoy tenemos un programa para hablar sobre paseos entre amigas, paseos con amigas. Antes de entrarle al tema de lleno, me gustaría invitarlas a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales, recordarles que salimos todos los martes a las 5:30 de la tarde a través de cimacradio.org y que nos pueden seguir también en Instagram en Amigas No Rivales y en Spotify para que nos escuchen cuando quieran, las veces que quieran, ponernos en loop para que nuestras melodiosas voces y risas las acompañen todo el día. Sí, por favor. Además, aunque no nos escuchen a profundidad o con toda la atención que quisieran, sería muy bueno que lo pongan en loop, diría Cel, y nos tengan ahí reproduciendo todo el día. Hablando solas. Hablando solas, claro, porque eso suma, me imagino. Eso nos brinda visibilidad en plataformas, ¿no? Como Spotify. Sí, sí. Ajá. O sea, para que un día Spotify llegue y diga, les voy a pagar miles para que hagan este podcast. Ajá. Yo, sí. Entonces, por favor, todas, todo el día dando vueltas. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre los paseos con amigas, especialmente de un paseo, del paseo más reciente que organizamos con nuestras amigas, que tenemos un nombre, no sé si lo vamos a poder decir al aire, cómo se llama nuestro grupo, pero si no, pues solo eso, que aunque Cel y yo tenemos pues nuestras amistades que no compartimos, sí que tenemos otro grupo de amigas que compartimos y en el cual decidimos organizar un paseo. No sé si esencialmente fue para partir la rosca en un lugar distinto o todo se fue conjugando de esta lista que luego realizamos las amigas de vamos a ir a tal lugar, vamos a tal lugar, sí, luego no siempre se realizan, pero esta vez sí nos pusimos las pilas como ya, por favor, y entonces alguien se acordó de la rosca de reinas y dijimos pues hay que conjuntar y entonces nos fuimos a caminar, sí, fuimos a compartir una caminata a los Dinamos y fue el primer domingo del año. Uh-huh. ¿Sí? Sí, el primer domingo del 2025. Nos fuimos de trepacerros. De trepacerros. Sí, fue una gran aventura. Y creo que, bueno, decidimos también explorarlo acá en conjunto porque nos parece que hay muchos aspectos que podríamos reflexionar de estos paseos entre amigas. No sé, creo que el primero a mí se me ocurre que tendría que ver con estos planes conjuntos que organizamos entre nosotras y que por supuesto son espacios separatistas y que son espacios de nosotras, para seguir conociéndonos y seguir compartiendo la vida y también para darnos como esos lugares en las fechas que quizá regularmente se comparten con familia, pero que nosotras decidimos también compartirlos con nosotras, entre nosotras. Sí, justo hablando de la envidia, cuando yo veo fotos de mujeres o de amigas que salen con sus amigas, así como en grupos muy grandes o que se logran organizar viajes, por ejemplo, me da envidia porque yo sé que no es fácil, ¿no? O sea, no es sencillo. Creo que lo principal, tiempo y dinero, ¿no? O sea, de repente como que no está nada fácil organizar agendas, que coincidan los gustos. Entonces creo que muchas veces, aunque no debería de ser así, se vuelve como un milagro que podamos compartir. Algo que me gustó mucho de este paso específicamente es que fuimos casi todas, o sea, la mayoría estuvimos, ¿no? O sea, como que también conjuntar un plan donde tantas coincidamos, sobre todo en fechas que son, ¿no? Como muy de estar en familia y así,
pues me dio mucho gusto que pudimos ir varias, aunque no todas, pero eso estuvo padre y que también fuera pues una actividad, digamos, distinta. O sea, yo sé que a lo mejor de quienes nos escuchan trepan cerros cada semana, pero pues por lo menos aquí no, nosotras no, y se notó, pero también como creo que algo que a mí también me gustó mucho fue como la apertura a hacer un plan diferente, ¿no? Que esta vez no fue como, bueno, nos vemos en la casa de tal y llevamos botana y chismeamos, ¿no? Sino que fue como, pues vamos a entrarle a algo diferente, ¿no? Y que tuvimos como esa apertura de hacerlo. Estuvo muy padre, que también creo que no es tan sencillo a veces, como en esa conjugación de tiempos y dinero y todo. También los gustos, ¿no? O sea, a veces no coincidimos tanto en gustos y pudiera ser también ese otro de los impedimentos por los que no compartimos ese tipo de actividades o paseos, ¿no? Sí, que justo como para algunas no es lo común, pues representaba un reto mayor, y para otras que sí tienen mejor condición porque realizan más ejercicio, lo que sea, pues mostraron también como este lado solidario y cooperativo, ayudando a quienes no estábamos como tan habilidosas por cualquier motivo, razón o circunstancia, y creo que ese también sería otro punto a reflexionar, o que me gustaría mucho, y que creo que varias lo dijeron, ¿no? Como que qué bonito que podíamos esperarnos, o que podíamos ayudarnos a cruzar, a subir, a trepar rocas, a no caer en el puente y cuestiones así. Eso me pareció muy bello y me gustó, y también pensaba en cómo, pues sí, o sea, definitivamente nos ayuda a que nos conozcamos más, pero también como a remarcar ciertas características que ya sabemos de cada una, ¿no? Cuando Elisa dijo en un momento, estábamos hablando, no sé si estabas ahí, del respeto al espacio y a los lugares, y cómo pues era importante eso, tenerle mucho respeto a la montaña, y entonces dijo pedirle permiso para adentrarte en ella, y entonces todos nos volteamos a ver como de, ay, no pedimos, se nos olvidó. Y entonces, nos va a pegar un chaneque aquí. pero Elisa dijo, no, amigas, yo pedí permiso por todas. Entonces ya fue como, yo sabía que tú eres la más hippie que iba a pedir permiso por todas, y ya estamos aquí muy adaptadas. Sí, también creo que son espacios de mucho conocimiento mutuo. O sea, creo que nos conocemos desde otro lugar, y eso está muy lindo, poder compartir, como dices, esa solidaridad. Me gusta mucho esa escena, como creo que se me va a quedar en mi mente mucho tiempo, como cruzando el puente ese que no era un río muy profundo, no estábamos cruzando una cascada, pero no estaba padre caerte y mojarte toda. Entonces como que era un momento en el que todas las personas visitantes era como cuidadito aquí, con cuidadito, y pues fuimos pasando tomadas de las manos, que si una caía, caíamos todas, y está padre. Como que yo dije, híjoles, de aquí resbalo, ya no solo me caigo yo, y no es como que me consolara, más bien era como, qué responsabilidad. Pero está padre sentirse acompañada, afortunadamente lo logramos. Llegamos al otro lado, todo bien. Pero sí, esa parte, ¿no? Como ese conocimiento, y también creo que se genera mucha confianza, ¿no? O sea, sí, yo también, pues no soy nada trepacerros, pero me gusta caminar, me gusta como si explorar, y también el saber que, ¿no? Como Elisa, Clarisa, que son como más acá, que le saben, pues me daba esa confianza, ¿no? De decir, pues sí, o sea, confío en ellas, confío en cómo lo que están diciendo, en cómo nos apoyan, y eso también es muy lindo. Creo que fortalece mucho los lazos amistosos. Sí, también recordando esa escena del puente, meditaba como la idea de lo que nos funciona, o sea, que puede ser diferente, porque yo sí veía que todas las personas que cruzaron primero, que no iban con nosotras, estaban como agachadas, y decían, pero era como agachadas, pero no mires como el agua para que no te marees, no sé qué, y como que era la mejor posición. Y ya cuando yo empecé a cruzar me di cuenta que si me agachaba me mareaba, o sea, como que iba a perder el equilibrio, o sea, que para mí sí era más fácil cruzarlo como casi de pie. Y ya después Ale también decía que no, que para ella sí era más fácil agacharse. Y entonces eso, como que cada una iba encontrando, pues reencontrándose con
cómo cruzar o cómo atravesar o cómo pasar ese tronco, y entre todas nos preguntábamos de ¿tú cómo? ¿O tú por dónde? Porque casi siempre había como estas dos vías de hacerlo, y una era la más marcada, pero la otra también era la posible. Y me encantó eso, que fuésemos decidiendo, o sea, que si era como, si fue un espacio para conocernos mucho más entre nosotras, pero también cada una, ¿no? Como para ir reconociendo, pues, no solo asuntos de flexibilidad y fuerza y resistencia o condición, sino esas formas que una decide cómo abordar ciertas cosas, o Rosela que se adelantaba y entonces todas decíamos así de ya está, ya viene de regreso, o que justo al final algunas dijeran nosotras nos queremos regresar por el mismo camino, y otras pues no, el que nos parece más sencillo, aunque yo creo que tuvieron igual de dificultad. Y que no haya mayor problema, ¿no? Que solo sea como, bueno, pues ustedes por acá, nosotras por acá, o, ok, tú lo hiciste así, pero no, a mí me parece más sencillo de esta otra forma, y como, bien. Sí, que eso también me parece como un momento que puede ser de mucho autoconocimiento, pero que cuando lo compartes con tus amigas se vuelve muy lindo también, ¿no? O sea, porque yo cuando trepo cerros, las pocas veces que lo he hecho, generalmente me gusta ir atrás de alguien porque voy viendo dónde pisa, y entonces yo voy siguiendo como eso, ¿no? Es como de, en un momento le dije a Abby, como que estábamos cruzando como una parte de como riachuelo, y yo te veo, Abby. ¿No? Y eso, me tocaba ir atrás, y de repente si era como, veía como subían o así, y decía, no, eso no va a funcionar para mí, y lo hacía de otra manera. Pero el hacerlo compartido con una amiga me parece algo muy, muy bonito. Porque también sabes, y que hubo varios momentos en los que, pues, no solamente esa parte de cruzar ese puente, sino que hubo varios momentos donde era, no, esperen, ¿no? Hay que ayudar, hay que apoyar, ¿por qué no? Y sí me parece como eso, que fortalece mucho el conocernos desde otro lado, porque, pues, cuando nos vemos así de que en la casa y todo, pues, a lo mejor es como, a mí me gusta lo que tú traes de comer siempre, ¿no? O que siempre podemos contar con que alguien hace la cuenta, Rose, gracias, ¿no? O sea, como que eso, pero que en esos momentos como de bosque, como de estas actividades diferentes, también es conocernos desde otro lado, y me parece también que no es tan sencillo a veces generar eso. O sea, creo que esa situación con otra, o sea, sí puede también detonar ciertos desencuentros, o sea, sí puede pasar, o sea, el conocernos desde otro lado, que es un poco lo que hemos hablado sobre los viajes, ¿no? Que son justamente esos momentos, esos espacios donde también podrían haber desencuentros. En este caso no lo hubo, o sea, como que creo que justo este lazo que hemos estado formando, que seguimos, ¿no? Como tejiendo, ha sido muy, muy lindo y muy como nutritivo, ¿no? De estos espacios amorosos para conocernos y conocer a nuestras amigas. Sí, eso me gusta mucho como lo mencionas, y que como son espacios nuevos para nosotras y para nuestra colectividad, entonces también como que nos redescubrimos, y no siempre la personalidad que tienes en otro espacio se traslada allá, ¿no? Como que asumes otro rol, y también en otras el rol que asumen permanece, ¿no? Pensaba en esto de Rosela, y que a mí la verdad me gusta mucho, y es algo que valoro mucho de ella, que sea como buena guía, o sea, pero que además como que lo asume. Y entonces yo, que en eso soy medio acomodada, así de, ay, sí, bueno, sí, está bien, ¿no? Como tú guíanos, o sí, tú saca la cuenta, sí, tú decides, sí, tú ve y trae a la persona que va a decir tal cosa. Eso me gusta, y pensaba en cómo se reafirma, porque así es en los viajes, ¿no? Como que piense en una forma de llevar el camino, un tour o algo así. Eso me gustaba, y que bueno, Gaby también, que ahí traía la responsabilidad de guiarnos, porque ya había ido y ya tenía como una experiencia previa en ese mismo como camino y lugar. Y también algo que me gustó mucho es respecto a los descansos, que de pronto Cini y yo estábamos así de ay, ya no tenemos aire, oigan. Y si nos esperamos tantito. O que Ale también dijo como, y no se les antojó un cafecito, así como echarle trago a su café ahorita. Y que ya fue que nos detuvimos en la piedra, en las piedras estas,
hacer la dinámica del lado oscuro, ¿no? O de los abismos, que no la terminamos y estuvo bien, que solo algunas hayan compartido sus lados oscuros y tenebrosos. Para dejarlos en el bosque y las que no compartimos no los trajimos. Uy. Está bien, ya iré luego a dejarla al bosque. Pero además me daban mucha ternura los lados oscuros de mis amigas. Yo por eso me quedé callada, así como no voy a decir nada aquí, ya van a dejar de ser mis amigas. No, sí, es muy, muy interesante cuando regresamos a reflexionar, ¿no? Sobre cómo se van dando esos roles. También a quienes manejaron en esta ocasión, que tampoco fue un camino no fue un camino tan complicado, pero tampoco tan sencillo. Y sí, ¿no? Como quienes toman ciertas responsabilidades en ese sentido. Y que sí, que como dices, ¿no? Vamos tomando estos roles y que también algunos pueden permanecer y otros pueden como ser diferentes. Pero pues también, no sé, yo celebro como mucho eso, que me quedé con esa sensación de qué bonito, o sea, qué bonito que estamos tejiendo algo que en momentos como este da cuenta que sí está haciendo algo significativo, no solo por el darnos el espacio y el tiempo de salir juntas, que ya es bastante, que sí es algo, pero sobre todo esta parte de seguir conociéndonos, ¿no? Y de eso que, como digo, creo que podría ser también un momento de, no, pero es que yo por acá, no sé, o sea, sí se puede dar, porque nos ha pasado, no con este grupo, pero creo que todas hemos vivido momentos así, y que me quedo con esa sensación, como también muy agradecida, ¿no? De que podamos armonizar, o sea, creo que no es sencillo de repente poder armonizar de cierta manera. Sí, que aunque tengamos claro que hay conflictos entre las amigas, o que pueden haber conflictos, me parece que acá no, o sea, son pocos los conflictos que hemos tenido, pero en este paseo no hubo ningún conflicto. O sea, aspectos que podrían tomarse como un principio de discusión o de lo que sea, nunca se convierte en eso, ¿no? Nunca se convirtió en eso, porque sí me parece que todas mediamos, o no sé, como que las decisiones son muy distribuidas, como que realmente la convivencia es muy horizontal. Esto cuando estábamos en las piedras grandotas, que primero subió Elisa y Clarisa y luego Gaby, que ya cuando le dimos la vuelta era como, bueno, está chiquita, porque desde abajo se veía así como una montaña y decíamos, ¿cómo llegaron hasta arriba? Entonces ya que lo vimos desde ese otro lado, y que quienes son un poco más desesperadas, pues dijeron como, o que ya querían llegar, ¿no? Al punto, ya vámonos. Y entonces yo sí dije como, no, yo sí me quiero quedar autisteando un rato más, o sea, como no siempre voy a tener oportunidad de estar en esta piedra solo viendo hacia allá, hacia esa parte del bosque. O cuando también pensaba que la otra amiga, que aquí sí no voy a decir su nombre para que no le dé pena, dijo, nos dividimos bueno, el grupo se dividió en dos según quien eligió su regreso, ¿no? Bueno, su camino de regreso. Entonces, una de las amigas le dijo a alguien del otro grupo como que nos diera las llaves de la camioneta, pues para sacar la rosca e irla comiendo. Pero fue como muy espontáneo. Como muy espontáneo. Y ya ahí, a los 5 segundos, se da cuenta de que eso iba poco acorde a nuestro paseo, a nuestros planes, que era compartirlo todo en todo momento. Y entonces también pienso que mi reacción fue así de, no, ¿cómo crees? O sea, eso no va a pasar. Y Elisa se rió de mi reacción, que no fue Elisa la que dijo eso, sino como que estaba del otro lado y fue como, ¿qué? Y todas estábamos riendo, y entonces esta amiga dice, ay, no, perdón, pero es que así somos en mi familia, ¿no? Como que no esperamos siempre, no siempre seguimos este plan de hacerlo todas y todos en conjunto. Y entonces le decía, ¿sabes qué? También en mi familia, o sea, mi mamá, pues sí, a veces es un poco desesperada, y si vamos a comer en familia, pero ella trae mucha hambre, se sienta y empieza a comer. Y a mi hermana, por ejemplo, eso le desespera un poco. Pero entonces como que ese caminito pudimos ir hablando de, claro, así en nuestras familias a veces no se da o se pierde esto de
de que lo importante es hacerlo en conjunto, ¿no? Porque no, vamos a comer y tenemos hambre y ya, o vamos a aquel lugar y yo ya quiero llegar y siempre como exasperarte pronto o algo, y que como acá entre amigas pues se van tomando otras actitudes o se revalora eso, la compañía, como que lo importante no es comernos la rosca, sino comerla entre todas y estar juntas y esperarlas, ¿no? Muy claro que las vamos a esperar. Entonces eso me pareció también muy bonito. Sí, me parece importante. Que además como, así como lo pones, me remite como a pensar en estas prácticas de repente subversivas hacia nuestras propias historias, ¿no? Hacia nuestros propios impulsos, por llamarlo de cierta manera, ¿no? Como a estas formas que a lo mejor estábamos acostumbradas y que en un espacio tan cuidado no van, y entonces de repente, ¿no? Esto es como así, o sea, sí, como aquí no. Que además, bueno, también cabe aclarar que nadie la volteamos a ver así como, ¿no? O sea, como que eso no pasó. Yo me reí muchísimo porque, o sea, creo que yo también dije algo del estilo en tono de broma, ¿no? O sea, como de broma de, ay, pero cuando lleguen ya va a haber, o sea, o vamos a esconder a los niños, ¿no? De la rosca, o sea, como broma, como no pasa nada. Pero eso, ¿no? O sea, tampoco se trata ahora de satanizar y decir, no, eso no es cooperativo, sino que justo como que me parece que ese tipo de reflexiones, ¿no? De prácticas también van contribuyendo de manera muy, muy clara a construir un espacio horizontal, como dices, que sí me parece que se está dando, en el que nadie impone, pero en el que también se respetan las diferencias y las necesidades. O sea, porque el hecho de que sea horizontal y cooperativo no significa que todas hagamos lo mismo exactamente de la misma manera, al mismo tiempo, ¿no? O sea, como me parece eso que también es muy importante. Y pensaba como preguntarte, como tú qué crees que fueron los ingredientes para que esta salida fuera así tan armoniosa, o incluso no solo en esta salida, o sea, porque este grupo está haciendo, ¿no? Como este espacio tan lindo, tan sostenido, en aras de justo como, no dar recetas, pero sí de nombrar qué es aquello que está funcionando. Ay, no sé, qué pregunta tan difícil. Por eso las veces dije, la voy pensando tus respuestas porque te la voy a regresar en los próximos 5 segundos. Pero esta era pregunta genuina de no sé. No sé. Te quiero saber. No, pues pensaba que de inicio es un plan que rompe los esquemas del vínculo que generamos entre todas. Y que sí hubo la voluntad de la mayoría y las posibilidades para coincidir, pero eso, como que nadie es experta en eso, ¿no? O sea, por más que tengan, que Clarisa y Elisa tengan mucha más experiencia que nosotras, pues no es como que se dediquen a eso y lo hagan cada semana. Entonces sí me parece que eso puede contribuir, como el que vayamos sin mucha experiencia todas, sin ánimos de competencia, sin ánimo, no había como o sea, sí teníamos un punto de llegada, sí era como esta propuesta de Gaby de, yo vine hace varios domingos y la onda fue así, entonces se las comparto, pero en realidad como que eso, como que nadie guiaba, sino que todas nos íbamos guiando y comentando y también en muchos momentos de silencio, eso, me pareció que de manera casi muy orgánica se dio una convivencia horizontal que permitió que todo lo demás fluyera, ¿no? Como que eso, nunca sentí ningún tipo de protagonismo, ni que alguien haya querido imponer, como dices, incluso esto que se dio como entre, que le salió así de impulso para ir comiendo nosotras, fue abordado con mucho amor, como con risa, no se castiga, ¿no? Son espacios muy amorosos y que creo que eso, como quizá este concebir un plan conjunto que implica novedad para la mayoría, hizo que todas fuésemos como con aire renovado y con ganas de pasarla muy bien, y entonces siento que todas pusimos lo mejor de nuestra parte para que fuera armonioso. No sé, ¿tú qué crees? Sí coincido en que creo que había
bueno, que tampoco fue como que alguien mandara en el grupo antes así de, vamos a ir armoniosas, ¿eh? Así vamos, o sea, no, creo que fue algo como muy espontáneo, que por eso también te decía, ¿no? O sea, igual no solamente respecto a esta salida, sino creo que el grupo se está formando también de esa manera, que permite que esta salida fuera así. Entonces coincido con esa intención de todas de estar presentes de una manera como muy horizontal, sin imponer, respetando, ayudándonos. Y algo que también me remite mucho es como la apertura. O sea, creo que para muchas personas, y creo que seguro habrá algunas en el grupo, no es a veces tan sencillo ceder o como no imponer o como, ¿no? O sea, creo que hay personalidades que suelen hacer eso. Y que suelen ser como muy de yo sé, ¿no? O yo lo hago, ¿no? Como, o yo primero, o sea, como que no, creo que no hay nadie en el grupo así, creo que eso ayuda, pero que tiene que ver también con mucho la apertura y la confianza. O sea, yo un camino así no lo haría con una persona que acabo de conocer, porque sí creo que necesito poder expresar que no puedo, que me da miedo, que prefiero otra cosa. Cuando sé que voy a hacer alguna actividad o voy a estar en un lugar que no conozco, o sea, para mí es importante ir con alguien que tengo confianza, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? También la apertura y la confianza que se ha generado en el grupo en general, también creo que permite que estas salidas sean exitosas en todos los sentidos, ¿no? De que todas regresamos con bien también, eso es importante. Adoloridas. Muy adoloridas, pero bien. Enteras. Enteras, ajá, entusiasmadas, así confiando en nosotras mismas. Ahorita que decías lo de la confianza, como que pensaba en varios momentos que hemos compartido y sí, hay mucha confianza y respeto y admiración, creo, porque cuando mencionabas estas personalidades de yo lo hago, yo sé, o yo te voy a decir cómo, y así, que sé que sí, pues varias mujeres la tienen, o a mí creo que a veces me sale como en ciertos espacios y con ciertas personas, pero yo espero que en este grupo no, yo espero que no, pero que, o sea, pensaba en cuando nos toca partir pastel a las cumpleañeras, como que incluso una siendo la cumpleañera puede decir, ay, pero ¿cómo? ¿Quién lo hace mejor? ¿No? ¿O quién ayuda? Pero en otro tipo de actividades como que siempre nos estamos diciendo eso de, no sé, estuvimos también una noche previa pintando en acuarela y también era esta pregunta de, pero, ay, ¿tú sabes cómo armar este color? ¿Y cómo le hago aquí? ¿O qué pongo acá? Como que más allá de que haya alguien que quiera mostrar su expertise o su sabiduría, me parece que confiamos tanto en las otras y las admiramos que casi siempre también estamos preguntándoles como, ¿tú qué opinas de esto? ¿O qué hago frente a esto? ¿O me está pasando tal cosa? ¿O dónde compraste eso? ¿O dónde creen que? Y que esa validación hacia las experiencias y los saberes de las otras, pues también forman parte de la cohesión grupal, ¿no? De esto que nos está haciendo, como decías, tejer de manera sólida estos vínculos. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Recuerden seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales, escucharnos todos los martes a las 5:30 a través de cimacradio.org y pues también seguirnos en Instagram, Amigas No Rivales, y por supuesto en nuestro canal de Spotify, donde van a encontrar las versiones extendidas, sin censura, de nuestras locuras. En Instagram está la descripción gráfica de todo lo que acabamos de decir. Ah, sí, además subimos un reel. Sí. Nos escuchamos a la siguiente. Adiós. Adiós. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.